Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a este panel de Radio Televisión Dominicana, Canal 4 RD, para que abordemos hoy un tema interesantísimo, que tiene que ver con el patrimonio cultural de la República Dominicana y particularmente con el patrimonio arqueológico, ¿no? Porque de lo que vamos a hablar es de la Isabela, ese que fue el primer asentamiento europeo en nuestra isla. Para abordar el tema está aquí con nosotros el doctor Luis Brea Franco, secretario general de la Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO. La UNESCO tradúcemelo, Luis. Es las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura. Es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Y también acompañándonos aquí la arquitecta Mauricia Domínguez, que posee una maestría o máster en arquitectura tropical caribeña. Actualmente es subdirectora de gestión de patrimonio cultural en el Ministerio de Cultura de la República Dominicana y cuya labor se enmarca en la enseñanza académica, la conservación y protección del patrimonio cultural y la difusión de los valores de la arquitectura del siglo XX. Ellos dos están aquí para abordar para todos ustedes este tema de la Isabela como patrimonio cultural, ese primer asentamiento europeo, español, ahí en América entera. Y en América, claro, porque es el comienzo. Adelante, Luis. Sí, bueno, muchas gracias, Ramón, por la nueva invitación. Esta vez la Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO hemos elegido un tema que yo creo que es de gran interés para todos los dominicanos y para el público en general, que es tratar sobre el primer asentamiento, como tú has señalado, europeo en América y la primera ciudad en nuestra isla, y se llamó La Isabela y fue fundada por el almirante y ahí fue la cabeza, digamos, de puente de donde se penetró en la isla para su colonización. Entonces, siguiendo el paso de los hidalgos. De los hidalgos, sí, hasta La Vega, Santiago, y luego llegar hasta la ciudad de lo que hoy es la ciudad de Santo Domingo. Y la primitiva ciudad que estaba en la margen oriental. Para ello hemos invitado, para que ilustre el tema y que nos hable con detalle de lo que se está haciendo ahora mismo, a la arquitecta Mauricia Domínguez, que es la subdirectora del Departamento de la Dirección de Gestión Patrimonial de Patrimonio, y que han preparado el dossier, el documento, para ser presentado ante la UNESCO. Sí, ese es se ve así, un documento que parece fácil, pero eso se tomó cerca de 2 años, ¿no? 1 año y pico. Aproximadamente. Sí, elaborar todo y buscar todos los datos y hacer los planes para su puesta en valor. Entonces creo que sería conveniente darle la palabra a la arquitecta para que ella nos inicie con el tema, dándonos algunas pautas, tal vez comenzando con una reseña histórica de cómo comenzó este proyecto.
Bien. Adelante, Mauricia, bienvenida. Cuéntanos, gracias, porque esto es una maravilla lo que estamos mirando aquí, lo que tenemos aquí. Y básicamente ese es el volumen del documento del formulario. Lleva también otro libro que son los anexos que sobrepasa las 1000 páginas en términos de toda la información histórica importante que recopilamos durante este tiempo que estuvimos haciendo el formulario. Y se recopilaron también todos estos proyectos que durante tantos años se habían hecho de la Isabela, tantos estudios que teníamos documentados, tanto por la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental como por el Ministerio y otras personas, historiadores, que le han dado a la Isabela mucho de su tiempo en tantos años. El doctor Campuzano, que estuvo durante mucho tiempo en el pasado siglo trabajando por la Isabela, y otros más que desde inicios del siglo XX estuvieron escribiendo. Desde Émile de Bouarie, que fue el que primero tomó fotografías de la Isabela en los años 30. Quiere decir que hay toda una historia que se recopiló, que se organizó para poder hacer esta documentación y que pudiese llegar a la UNESCO con toda la debida digamos, coordinación y correctamente colocada. Estamos hablando de todo un parque, ¿no? Todo un parque nacional, que es el Parque Nacional La Hispaniola, dice aquí, y la Villa de la Isabela, concretamente, ¿no? Fíjate, en este caso. Fíjate, permíteme un minuto. O sea, la Isabela administrativamente es un parque. O sea, y estaba bajo la dependencia, no sé si todavía era una dependencia del Ministerio de Medio Ambiente. Primero de la Dirección General de Parques, después pasó a Medio Ambiente. Entonces, posteriormente se incluyó a Cultura por la parte patrimonial. Sí, se toma una decisión porque realmente la Isabela está dentro de un área protegida. Y por ser área protegida, Medio Ambiente, el Ministerio, es el que regula y controla las áreas protegidas del país. Pero como el valor patrimonial que tiene la Isabela está, digamos, por encima de las áreas naturales, el Ministerio de Cultura es quien debe de manejar las zonas patrimoniales. Y es ahí que en 2009, si no mal no recuerdo, se hace un acuerdo de comanejo. Y se pasa, digamos, lo que es el Parque La Isabela al Ministerio de Cultura a través de la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental, que es la que tiene la obligatoriedad de manejar y dirigir la parte cultural del parque, siempre apoyado de la mano del Ministerio de Medio Ambiente para todo lo que son las áreas naturales dentro del parque histórico. Y lo interesante es que realmente la Isabela fue reconocida como patrimonio nacional desde inicio del siglo XX. Desde 1910 hay los primeros planteamientos de declaratorias de que el sitio es un monumento para el país, y a lo largo del siglo se fueron repitiendo varias veces. En 1967 es que se crea la primera ley ya que lo declara realmente como patrimonio de la nación y como un monumento. A partir de ahí se fueron creando otras leyes, otros decretos que fueron delimitando y definiendo lo que es el área como de utilidad pública para que estuviese protegida ante cualquier eventualidad. Y eso crea que para la celebración del 5º centenario del descubrimiento de América en el 92, la Isabela se convirtió en el centro realmente de toda la celebración por lo que implicaba. Vamos a decir, el descubrimiento de América tiene mucho que ver con este sitio que estuvo ligado a ese desarrollo y al inicio de todo lo que va a ser la exploración del Nuevo Mundo y el encuentro de dos culturas, porque eso es una de las cosas que no podemos olvidar, que la Isabela, aparte de ser la primera villa fundada, es el momento en que se unen tanto españoles como los indígenas en mucha armonía, porque se tiene en cuenta, y los historiadores lo han demostrado, que ese primer momento del encuentro no fue, digamos, que belicoso, no fue violento, sino fue de ayuda mutua. Y los mismos indígenas fueron los que ayudaron a los españoles a construir las primeras viviendas para refugiarse. Se dice también que muchas veces posiblemente los españoles vivieron primero
en las viviendas indígenas, en lo que construían ya las otras edificaciones. Quiere decir que ahí hay un momento de encuentro, digamos, de que se unen ambas culturas, de convivencia armónica en ese lugar. Y es mucho de lo que a veces llamamos el genius loci del lugar. Tú puedes llegar a la Isabela, puedes ver estos restos arqueológicos que quizá para mucha gente no lo puede entender porque son básicamente a flor casi del terreno, pero lo que hay ahí, la esencia, la energía de lo que pasó en ese lugar es mucho más valioso para nosotros los dominicanos porque de ahí es que se da, digamos, no el descubrimiento, sino el conocimiento de este nuevo mundo por los europeos. Ese momento de colaboración, de compenetración entre ambas culturas, fue importante. Yo quiero decir también que el parque y el monumento, ya hablando en sentido concreto, ha presentado en los últimos años, desde finales del siglo pasado a estos años, dificultades en la interpretación de qué hacer con el monumento. Porque en un primer lugar, cuando era dirección de parque, se entendía que parque podía disponer de todo lo que había en esa zona y que ellos eran los rectores. Luego se llega a este convenio del 2009, cuando se le da entrada al Ministerio de Cultura y se le da voz y voto, sobre todo para la parte cultural, que es la parte más importante. Aunque el parque presenta cualidades únicas en cuanto a flora y fauna, etc. Hay una desembocadura del río, no es solamente la parte habitada. El gran tesoro todavía por descubrir es la parte subacuática. De hecho, el Reino de España tiene gran interés y lo ha manifestado por escrito. En ocasión yo estuve en el Ministerio de Patrimonio, en el Subministerio de Patrimonio, y ahí ellos manifestaron un interés de hacer una búsqueda común para investigar los fondos marinos, porque en la Isabela se operó una fábrica para reparar naves y para construir nuevas. Y de hecho, cuando yo estuve en la dirección de la Oficina de Patrimonio Subacuático, Cultural Subacuático, nosotros hicimos unos estudios de rayos de sonar especializados y se han detectado de 4 a 5 pecios, o sea, naufragios importantes. Anomalías. Sí, que se puede entender que son pecios. Entonces, eso encierra una posible gran riqueza, sobre todo a nivel arqueológico, porque como se dice, un pecio, un resto, un naufragio, es como una cápsula del tiempo, que se cierra en el momento en que naufraga. Entonces, cuando se abre, si se abre con cuidado por arqueólogos capacitados, vamos a ver cómo era la época en realidad, cómo era la vida, cómo se desenvolvía. ¿Y serían los únicos barcos del siglo XV? O sea que todavía... Principios del siglo XVI, 1500. Sí, o sea... De la Isabela. 1400. La Isabela se funda en el 96. Exacto. Fines del siglo XV. Sí. Entonces, eso, porque generalmente se habla solamente de la parte monumental, la parte que está afuera, pero también
quiero resaltar esa parte que puede constituir tal vez la mayor sorpresa y la mayor riqueza. Es algo que la naturaleza misma se ha preocupado de proteger. Conservar ahí. Sí, porque el río mueve mucha arena y el fondo son fondos muy oscuros por el lodo y por la arena. Sí, mucho limo. Sí, y la visibilidad es nula al fondo. Entonces, por eso... Y Dios libre que lo muevan un chin. Dios libre que lo muevan. No, así es. Entonces, eso es lo que ha producido que eso se haya mantenido intacto. 500 años de... Hay un dato que poca gente a veces conoce o recuerda, pero en esa bahía de la Isabela, donde anclaban los barcos, porque tiene una ligera protección de coral, pero realmente está muy abierta a los vientos. El almirante tuvo que recalar ahí porque ya tenía la presión de toda la gente que venía con él. Ya tenían como 2 meses navegando y la gente quería bajar a tierra. Y por eso no pudo llegar a Puerto Plata y se queda en la zona de la Isabela. Y en ese sitio, cuando venían temporales o venían tormentas, realmente los barcos naufragaban ahí. Claro. Y es ahí donde se ahoga Caonabo. Así que si aparece uno de estos pecios, se puede encontrar. Puede ser que podamos encontrar los restos hasta de Caonabo. Y ese elemento es históricamente eso sería un hito. Quiero señalar aquí, hablando, algo de eso. Sí, hablando, fíjate una cosa, años. Yo soy un gran defensor y eso del patrimonio intangible ya hoy de los taínos. Parece mentira que en este país no existe un solo monumento a la raza taína. Cuando tú te pones a pensar y a buscar, no existe. Está borrada. O sea, ni siquiera un homenaje al gran aporte que hizo al idioma, porque hay más de 500 palabras del taíno, del arawak, que fue adoptada por el castellano. Entonces, quién sabe si la primera ya sea de ella, Canoa, que es el pleito que hay en el diario de Colón. Sí, que a veces dice canoa, pero casi siempre dice almadía, que era el tipo de... hasta que finalmente ya se quedó en canoa. Sí, sí. Lo destacan. Y quien hace un glosario es Pedro Enrique Ureña también. Sí. Entonces, todo eso... Emiliano Tejera tiene un gran aporte. Sí, también. Pero todo eso, digo, que sería un momento apropiado, si se llega a la declaratoria, para que en ese mismo sitio se rindiera un homenaje a la raza taína. Así es. Y a la cultura. Cuando hablamos, tú querías decir algo. No, es que confirmando la idea de hacer un homenaje a la raza taína, nosotros tenemos la idea también de poder homenajear al mismo Caonabo, que vivía muy cerca de la Isabela, y que se dice que él oía repicar la campana y que los otros indígenas le decían que hablaba, porque cuando repicaba, todos los españoles iban a donde estaba la campana y que él quería ver ese objeto que hablaba. Entonces, la convocatoria a la misa. A la misa. Y es de las cosas, de las leyendas que es interesante también rescatar, y que en la Isabela debería haber un homenaje al mismo Caonabo. Y nosotros, dentro de los proyectos que se tienen y que está trabajando el ministerio, se quiere, digamos, dar más amenidades al parque, y una de ellas sería una reconstrucción o una reproducción de una pequeña aldea indígena, porque la mayoría del dominicano no conoce o no identifica lo que era, digamos, las aldeas indígenas. Entonces, parte de lo que estamos tratando de preparar para el próximo año es poder hacer una especie de recorrido por el Parque Natural que lleve primero al visitante a una especie de aldea indígena para que la gente entienda lo que era la arquitectura, y después pueda entrar entonces a la parte de lo que sería el área española para poder ver y comparar lo que fueron el enfrentamiento de estas dos culturas. Hay un dicho
establecido por un filósofo norteamericano que ha tenido gran influencia en América Latina, y Barry White. Él escribió un texto sobre metahistoria, sobre cómo escribir la historia, qué representa la historia, una reflexión sobre la historia. Y él señala, y yo estoy convencido de eso, que lo que no es narrable no es real. O sea, si hay algún substrato de realidad, ese substrato se capta cuando se elabora una narración. Se traduce a palabras. A palabras, sí. Entonces, nosotros en nuestro patrimonio, y esta es una visión que yo tengo desde hace muchos años, es que tenemos que crear y recrear narraciones para darle vida a nuestro patrimonio. Las narraciones están ahí, es simplemente revivirlas, corporizarlas adecuadamente, como se va a hacer esto en la ciudad colonial. Lo de las alcantarillas podría dársele vida, crear una historia, etcétera. Sí, la experiencia. El mismo Alcázar, las damas, porque eso es lo que va a quedar de eso que es puramente algo cósico, algo que no tiene, que son piedras, pero es algo, el toque humano que le va a dar al patrimonio. Entonces yo creo que con estas soluciones se puede dar vida nueva a nuestro patrimonio. Uno de los grandes problemas de gestión del parque ha sido encontrar cómo emplear a la gente que vive en el entorno. Porque tú no puedes tener un sitio dedicado a la conservación si tú no le das participación a los vecinos. Eso es una política que ya se está implementando en todas partes del mundo. Entonces, ¿de qué población estamos hablando ahí en la Isabela? Bueno, ahí está Luperón. No, pero principalmente está lo que llaman el Castillo, que realmente es también el poblado de la Isabela, porque cuando se comienza todo el proyecto de definir el parque ya como parque nacional, se traslada una población que vivía justo donde está ahora mismo las ruinas históricas. Y esa población se reconocía como el Castillo. Muchos dicen que como el Castillo de Colón, de su casa, pero era que había un predio de una señora en el siglo XVIII que era apellido del Castillo. Entonces, parece que eso se fue quedando el nombre y esa era la población que fue trasladada. Entonces, ahí tenemos alrededor de unas 5,000 personas que viven alrededor de lo que es el parque y que hemos querido, con este proyecto también y desde el Ministerio de Cultura, que la gente se comience a empoderar de lo que es el valor del lugar, porque ellos son los más importantes en términos de la conservación de ese sitio. Si el poblador que vive ahí no valora ese patrimonio, no va a venir otro a preservarlo. No. Ellos son los primeros defensores de ese lugar. Entonces todo el problema anterior es que se trató de inducir a esa población. Incluso se crearon casetas para vender artesanía, eso en otras intervenciones de años anteriores. Sí, pero eso nunca dio resultado. Porque no, es como sucede con la cultura. La cultura, tú no puedes venir a un pueblo y decirle lo que ustedes van a hacer. Usted tiene que irle a preguntar qué es lo que ellos desean. Porque eso es lo que se hacía en el siglo XX,
que se le decía a la gente, por aquí va a cruzar una carretera, por aquí, entonces ustedes se van a organizar en tal sitio, como hicieron con el castillo. Que las colocaron y ya. O sea, no, las personas no pueden ser manipulables, porque la cultura nace por la vida, es un tejido vital. La cultura es la gente también. Claro, la cultura es la gente y su hacer, y su esperanza, su sueño. Entonces, solo empoderando, como se está haciendo, se prevé en este proyecto, entonces se va a dar una simbiosis del poblador cercano con la estructura. Entonces, por ejemplo, hace unos años se trataba de buscar en qué podían ser empleados. Bueno, pues ya ahí tenemos esa participación pueden haber artesanías, pueden ser guías, pueden ser... Imagino que todo eso está contemplado. Claro. Hay un programa para capacitación, para enseñarles, para ayudarlos. Ya hace unos años con la YAICA se hizo un trabajo de capacitación para guías con los jóvenes de las comunidades. Lo que hay ahora es que acabar de reforzarlos y darles a ellos en la cooperación japonesa. Y además... vi que estaban identificando, porque en algún momento me topé con gente que estaba trabajando en esto hace unos años, identificando artesanía, probables artesanos, descubriendo formas de... Bueno, de ese mismo taller salió el eslogan que se está utilizando ahora en La Isabela. Como así, los mismos pobladores fue que lo pusieron. Y La Isabela, la puerta de América. Bueno, la puerta de América. Es la puerta y pregunta, de América. A mí me sucedió una anécdota. Tú sabes, de esas cosas que suceden en este país. Un día yo voy con unos amigos extranjeros, o sea, hace como 15, 20 años. Había un guardián, un militar, que él no sabía dónde estaba. Y yo le digo que si nos da el paso. Y entonces él, muy serio, dice, bueno, yo no le puedo dar el paso porque el señor que es dueño de esto se murió. Él no sabía que no puede darle paso. Él no sabía qué era lo que estaba cuidando. Entonces, eso es lo que hay que establecer con esta gente, recrearle la historia, decirle cómo fue que funcionó todo, para que ellos adopten y se hagan y se apropien de por eso nosotros el año pasado, ya para tiene ahí un calendario de 2019, claro. Esto se entregó en diciembre del año pasado y se repartió aquí a la Cámara, preséntalo, Mauricio. Entonces, este calendario se hizo y se entregó en cada casa del área de La Isabela. Así, para que todos tuvieran en su casa este calendario. Y una de las cosas interesantes que tiene, que podemos ver, es que en cada uno de los meses tiene un recuento de los elementos más importantes de La Isabela, para que toda la población del sector aprenda y sepa qué es lo que es el lugar. Porque había mucha gente que no sabía y que no entendía el porqué de La Isabela. Entonces, los 12 meses... ¿Por qué se destacan fechas así como el 7 de julio, por ejemplo, digo? No, el mes 7. Es el mes. Sí, el mes 7, parte del diseño. Exacto, 2019. Que había una especial... No, es la numeración del mes. Bien. Pero tiene un recuento histórico, validado, porque nosotros estuvimos trabajando con toda esa información para que fuera correcta, que fuera fidedigna, que no hubiese, digamos, porque mucha gente cuenta cosas que le llegan y después transgiversan todo lo que es realmente el hecho histórico. Entonces, por eso se hizo esto y se repartió, y realmente fue una labor importante. Y ya tú lo encuentras en todas las casas de La Isabela. Sí, unificar criterios. Tú sabes que la cultura es lo que más se presta a crear historias y tradiciones falsas. Claro. Porque... es que la gente hace sus propias interpretaciones, su propio aporte. Y de ahí se pasa por ignorancia a otros y eso se consolida en una tradición. Claro.
Pero en como una decía, pseudo tradición. la tradición de los mitos y de las leyendas salieron de la Isabela. Porque Ahí uno de las todo. primeras mitos que hay y que después llega al continente es la leyenda de los caballeros sin cabeza, que salen de la Isabela. Así. Y contaban de que después que es despoblada la Isabela, la gente no iba por allá porque decían que salían estos caballeros. Sí. Y que tú te los encontrababas y ellos te saludaban y cuando se quitaban el sombrero, se quitaban la cabeza con el sombrero. Entonces, eso después lo utilizan en Norteamérica, pero sale de la Isabela. Así que las primacías, casi todas estas primeras elementos importantes salieron de la Isabela. La gente que nos está viendo pueda tener una idea de qué es lo que hay realmente en este Parque Nacional de la Isabela, en términos de patrimonio, en términos de arquitectura, incluso, ¿no? Quiero presentar esta fotografía, ¿no? Porque es bellísima, primero, bellísima en toda su humildad, es bellísima, ¿eh? No sé quién la hizo, pero es muy buena. Porque además, me gustaría que la arquitecta nos diga, además de esto, ¿qué vamos a encontrar allí, en la Isabela? O sea, además de estos cuadrículos que hay aquí, Bueno, etcétera, ¿qué es lo que hay realmente en la Isabela? La Isabela, aparte de que es un parque natural, tiene la zona o el núcleo de importancia donde se encontraron los 5 vestigios mayores. Realmente su duración fue muy corta porque la Isabela se funda en 1493, diciembre, y se da la primera misa en enero de 1494 por el padre Boyle. Y ahí, a partir de ahí se comienzan las construcciones. El almirante mandó a construir como pudieses cada una de las casas, pero los estamentos mayores, que eran la casa, digamos, del almacén real, que es la Alhóndiga, que fue lo que veías en la foto, es la estructura más grande, sobrepasa los 40 metros de largo, con 3 naves de ancho. Y estos cuadritos que se ven en la imagen, básicamente es un sistema para proteger el resto de lo que era la columna que estaba en el centro de cada uno de esos espacios. Esto fue un trabajo de consolidación que se hizo para la década de los 90, que lo dirigió el arqueólogo José María Cruz. Es más o menos la zona, ¿verdad? Sí, esa es la zona completa. Esa es la que ciudad, está limpia. Y ahí es que estaban, hacia el lado derecho de la foto, estaba la casa del almirante justo en el borde, para que él pudiera observar, digamos, que la bahía y podía ver, digamos, a la distancia la zona de las canteras y la zona del tamarindo, que era donde se sembraba. Así él tuvo una posición estratégica dentro del espacio. Y hacia el lado izquierdo estaba entonces el almacén real, muy cercano del estuario que servía como zona de astillero y de muelle, porque ahí también tenemos los restos del primer muelle de América, sí. Igual que, como se mencionó hace un rato, el primer astillero, de donde se hicieron los primeros barcos que salieron hechos con madera nativa y que fueron hacia España. Y llegaron. Y llegaron. Sí, el primero se llamaba Además. La India. Permíteme el librito azul que está debajo. Ese astillero estuvo vigente hasta mucho después que se fue abandonada la Isabela. Dicen los historiadores que realmente nunca se abandonó por completo porque estaban estos constructores de barcos que se mantuvieron en la zona. Lamentablemente su duración fue corta, menos de 8 años, 6 más o menos. Antes de comenzar el siglo XVI ya se había abandonado porque el almirante mandó a hacer una nueva fundación hacia el sur de la isla. Y es entonces por Santo los Domingo. Puertos. Exacto, por el puerto y porque él veía como que era mucho más protegida esa zona. Mira la reconstrucción de la casa fuerte del almirante. Es Lo la que debió ser. reconstrucción. Sí, Ah. esa es una así, maqueta que está en el museo de Es sitio, la maqueta. exacto, de lo que debió ser la casa. Lamentablemente, al abandonar el sitio, este sirvió de cantera.
Yo creo que el hombre, el ser humano, es el mayor depredador del mundo, vamos a decir. Dígalo duro. El hombre mismo es que destruye. Hemos acabado con todo. Estaban estas construcciones hechas con sillares de piedra que fueron sacados del mismo sitio de la Isabela, porque ahí está la primera cantera. Esos sillares, los mismos padres, el padre de las casas, mandó a buscar piedras de la Isabela para construir el monasterio de Puerto Plata. Entonces iban a la Isabela en barcos, se llevaban todas estas piezas, estos sillares, y eso hizo que se fuera destruyendo y que no quedara realmente elementos visibles. En el siglo XIX vinieron unos historiadores norteamericanos, Olver, para cuando se iba a celebrar el 4º centenario de América, y en ese momento es que comienza a resurgir de nuevo el interés por la Isabela, y ellos van, visitan el sitio y encuentran ciertos elementos que todavía estaban visibles y los narran en unas descripciones que nos sirven para poder entender qué era lo que quedaba en ese momento. Todavía quedaban algunas columnas, porque lo hablan y hablan de las dimensiones de estas columnas, pero eso se fue perdiendo. Yo creo que los visitantes se llevaban souvenirs, como decir, y más como iban en barco, ahí no había nadie que custodiara, se llevaban las piezas, lamentablemente. Y lo que llegó a nosotros es básicamente lo que quedó bajo la superficie, digamos, del terreno, que fue excavado con los estudios arqueológicos que se han estado haciendo durante todo el siglo XX. Tú sabes que en el siglo XVII fue el peor de los siglos. 1600. Sí. El siglo de los... y el año de los 666. 1500. 1666. Siglo XVII. Siglo XVII, sí. Ese fue el año peor, como lo relata Sánchez Valverde. Él hace una descripción muy vívida de todas esas desgracias que atacaron la isla. Hubo varios temblores de tierra, hubo varios huracanes fuerza 1 y hubo una infección de las cosechas. Ahí fue que se trajo el cacao para suplir otras cosechas, etc. Entonces, eso mismo se refleja en la ciudad de Santo Domingo. Esos terremotos que causaron tanta destrucción, bueno, ahí está como documento patrimonial el poema de Salomé Ureña, Ruinas. Porque las ruinas era casi todo. Si tú ves una foto, en estos días en la Academia de Ciencia, Miguel de Mena presentó un archivo que él compró en Londres de fotografías del 1884, donde tú podías ver cómo era la ciudad en ese momento. Y tú veías, por ejemplo, el Alcázar era la mitad las piedras y la otra mitad eran tiendas techadas con palmas de cana, etcétera, para habitación provisional. Entonces, muchas de las nuevas construcciones, en vez de buscar las piedras, las cogían de esas canteras de otras obras que ya estaban abandonadas. Y era más barato. Y era más barato, entonces hacían las nuevas construcciones. Eso sucedió en toda la isla. Luis, lo mismo sucedió con la Vega Vieja. La mayoría de todas las construcciones de la Vega Vieja eran de ladrillos, y esos ladrillos la gente iba en carretas, la desmantelaban y hacían las nuevas casas del sitio donde está la Vega. Entonces eso destruyó mucho de estas construcciones para poder hacer nuevas piezas. Por eso, ¿iba a decir? No, eso ha sido uno de los elementos más destructivos del patrimonio. Es como hoy en día tenemos los pescadores que saben dónde están muchos pecios y
por ofrecérselo a un turista, sacan un cañón, una ánfora, una ancla, sin pensar que después de 300 años en el mar, el proceso de oxidación, cuando se saca, a la semana ya no queda nada. Entonces, yo creo que esa es una de las tareas pendientes, educar a la gente para la protección del patrimonio, para convivir amablemente con nuestro patrimonio, que tenemos un patrimonio tan rico. Y que todavía queda mucho patrimonio de la parte indígena, como hablábamos en un principio, y que muchas veces el campesino arando la tierra lo encuentra y lo que lo ve es para vendérselo a un turista, cuando eso es parte nuestra de todos los dominicanos. Entonces, tenemos que tener ese cuidado. Hay que crear esa conciencia, crear la educación. Hay unos petroglifos ahí por el norte, por Santiago Rodríguez, que la gente al lado de las piedras con esos petróleos han tallado sus nombres y cosas y ya han destruido todo. Entonces, esa es una de las tareas fundamentales que tenemos, educar a la gente para convivir. Nosotros tenemos ya el estudio, aquí está pero aquí están los anexos, ¿verdad? Sí. Mire usted qué cosa. Es decir, que vamos bien en lo que se refiere al proceso de nominación. Exacto. Fue presentado en enero de este año, que era la fecha que tiene la UNESCO para el envío de la solicitud. Y esto lleva todo un proceso que es más o menos de año y medio para que UNESCO evalúe el documento, evalúe el sitio. Ya realmente en el mes de agosto tuvimos la visita de una misión técnica que vino a evaluar lo que le presentamos para ver si realmente lo que estábamos diciendo en este documento era cierto. Y estamos en pleno proceso de esa evaluación. Ahora mismo, en esta semana en París, hay una reunión de la comisión evaluadora, porque no es solamente la Isabela, son otros lugares en el mundo que están presentándose para ser nominados a Patrimonio Mundial. Y esto, si todo va viento en popa, y que creemos que así va a ser, a mitad del año que viene se hace el gran Congreso de Patrimonio Mundial, y ahí es que se someten a votación para que las naciones decidan cuáles de estos patrimonios pueden entrar en la lista del patrimonio mundial. Tenemos dos posibilidades, que sí, que nos declaren y que no. No, claro. puede ser pospuesto. O que lo pospongan, sí, claro. Pero hasta ahora nosotros cumplimos con todos los requisitos que se solicitó. Y el primer éxito fue que llegó el documento y lo aceptaron por completo, porque si van incompletos, te lo devuelven sin ningún problema. Y esto pasó, digamos que estaba completa la información. Muy bien, pero ¿y si no? Si no. Porque ese es el plan B. No, digo, como quiera tenemos que seguir trabajando. El plan B, bueno, esto mira, tiene que seguir obligatoriamente y es, por lo tanto, y tiene que ser un objetivo del gobierno del Estado. Sí. Esto es un propósito, un objetivo. No es que si me dan el título aquel, el reconocimiento. No, porque eso es un plan de manejo. Esto es un plan de manejo, esto es un plan de trabajo. Este es incluso... plan maestro. Exacto. Y es, ¿cómo decirlo? Ya esto es un bien. Esto es un bien, esto es un patrimonio de nosotros. De nosotros. Y por lo tanto, de la humanidad y de una parte de la humanidad. Y lo que hay aquí, por lo tanto, no es solamente la importancia de todo lo que aquello tiene para nosotros, sino para todas esas poblaciones de por ahí. Claro, todos esos dominicanos y dominicanas que viven. Y para el país, porque esto digo, no es una eso va a cuestión colocar... muerta, esto es algo vivo. Es algo vivo, ¿no? Mira, y toda la familia, es importante que el dominicano conozca a la Isabela, porque realmente ese es el punto de partida, no solamente de lo que fue la gesta del descubrimiento de América, sino de nosotros como nación. Como decir, los dominicanos comenzamos, aunque tenemos unas raíces mucho más profundas. Aquí comienza el sufrimiento del pueblo indígena, Luis, sí. también. Así es. Vale la pena recordar ese sufrimiento, pero sí,
Pero es el parte de inicio, eso, claro si que fue el sí. momento. Porque Lamentablemente cuando uno no debió lee, ser mira, como Dominga, sucedió. cuando uno lee realmente la historia de aquello, realmente es espeluznante. La masacre que hubo, la explotación, la manera en que se llevaba a cabo aquello. Sí, La discusión de si tienen armas o no tienen armas, porque si no tienen armas los exploto como vulgares animales. Total, como quiera los exploté y como Pero quiera los en desaparecí. el primer Pero hay que momento, dejar la el reina testimonio los de esa protegió. desaparición. Ahora hay que decir también algo. Si bien es cierto que la colonización española en América fue feroz, no es menos cierto que España fue el único país europeo que se cuestionó profundamente si era lícito hacerlo. Claro. Y si era, y de qué manera hacerlo mejor. Y no fue algo que fue transitorio en un reinado. O sea, lo hizo Carlos V, que era el hombre más poderoso de la tierra en ese momento, cuando convocó a ese debate de Burgos, donde pues, de un lado estaban las casas y del otro Juan Ginés de Sepúlveda, un filósofo de origen español, pero profesor de la Universidad de Bolonia, aristotélico, representante de la gran ciencia de las universidades. Entonces, un hombre que llamaba la conciencia moral y humana, y un hombre que cegado por las ideas de la ideología de la época, y que a ese debate asistiera a todas sus sesiones ese emperador para documentarse por el interés convocado por él, ya eso indica pues una actitud muy positiva. Del otro lado, el mismo se establecieron los códigos para tratar posteriormente a los indígenas, a los negros. Hubo, sí, una masacre, hubo gente que con instintos animales, pero también hubo otros que también representaban el poder y el status quo, que trataron de parar eso y se cuestionaron el porqué. El primer testimonio de una pura conciencia límpida es el Sermón de Montesinos, que se da al inicio precisamente de la conquista. O sea, es que no son seres humanos, es que no tienen alma, es que no son como ustedes. Entonces, ya ahí se establece un derecho que antes no existía. Entonces, también eso da algo positivo. Digo, se causó mucho sufrimiento porque fue una especie de holocausto, un holocausto tremendo, pero al mismo tiempo produjo para la humanidad un adelanto en cuanto a la concepción de la humanidad y del humanismo. Dominga, pero seguimos trabajando y esto hay que llevarlo a cabo como Claro que sea, sí. ¿no? ¿Cuáles son los próximos pasos? Además de esperar que la UNESCO haga su declaración. Claro, durante el proceso de UNESCO ellos solicitan también mayor información, nos piden aclarar algunos puntos, ya le hemos enviado cierta documentación que han pedido adicional y estamos trabajando para seguir mejorando las instalaciones del parque. Como les decía anteriormente, se hizo durante este año la actualización del plan de manejo del parque, se hizo un plan de riesgos y a partir de ahí estamos tratando de que se apliquen las propuestas para gestionar mejor el parque. En términos de, tenemos un museo de sitio que debe ser visitado antes de llegar a los restos arqueológicos, porque así la gente puede entender lo que va a ver y es parte del proceso, vamos a decir, entender lo que había, cuál fue todo los objetivos y los alcances que tuvieron la gesta del descubrimiento, por qué llegaron los españoles, porque hay mucha gente que todavía llega a la Isabela y no entiende qué fue lo que pasó.
y van muchos turistas como quiera. Ahora mismo el punto más importante es que gracias a la visita del presidente que fue a la Isabela, se está construyendo por fin el puente sobre el río Bajabonico, que eso impedía muchas veces que se hiciera un circuito turístico, que pasaran por la Isabela y después de ahí vayan a Estero Hondo, vayan a Cayo Arena y que puedan hacer un circuito. Punta Rusia, la gente que viene y el turista que viene también de Puerto Plata, porque muchos de los guías turísticos no querían entrar a la Isabela porque entonces le quedaban muy lejos. Así que ahora esto va a ayudar a que haya un desarrollo en la zona, que la misma gente de la comarca pueda realmente beneficiarse, mejorar, digamos, que los productos que le pueden suministrar al turista, porque esto se va a convertir realmente en un circuito. Y una de las cosas importantes que no vimos y no hablamos en un principio es que el Parque de la Isabela, el parque histórico, tiene unos 240,000 metros cuadrados aproximadamente. Pero se hizo por el Ministerio de Medio Ambiente la declaratoria de un parque nacional que es el Parque La Hispaniola. Y ese Parque La Hispaniola tiene sobre los 50 kilómetros cuadrados. Y eso le sirve como área de protección y amortiguamiento al sitio histórico de la Isabela. Que lo incluye. Lo incluye dentro. Entonces, ese parque se hace expresamente para proteger al sitio histórico y preserva también una serie de asentamientos que hubieron aborígenes en esa zona. Hay una serie de partes que son cavernas que hay en un farallón, y eso hace que todos los enterramientos indígenas y todos esos poblados, porque realmente cuando llega el almirante, la zona había muchas aldeas indígenas en el sector. Esa era una zona muy poblada. Digo, quiero señalar para conocimiento del público que cuando la UNESCO declara un sitio como patrimonio de la humanidad, aparte de todos los beneficios de manejo, por ejemplo, la ciudad de Santo Domingo, yo digo que se salvó incólume gracias a la declaratoria, porque si no, muchas de las casas de la ciudad colonial se hubieran derrumbado, como se están cayendo las de Gascue. Entonces, eso es un punto fundamental, o sea que se vuelve un área intocable, o sea, eso está frisado en el tiempo. Pero hay otro elemento que sí es porque las declaratorias son temporales, es decir, se mueven en el tiempo, no están fijas, no son una instantánea que para toda la eternidad va a ser eso. Por ejemplo, la ciudad de Santo Domingo, cuando se fue declarada patrimonio, no incluía el río. Posteriormente se ha incluido el río y se ha agregado lo que se llama la zona de amortiguamiento, que no se había desarrollado y que ahora en estos últimos años estamos luchando para que se defina y se respete. Sí. En el año en que se declara la ciudad colonial, que es en el 90, todavía UNESCO no exigía las zonas de amortiguamiento, y es por eso que cuando se somete a Santo Domingo no necesitaba la zona. Pero ya después se comienza a aplicar y UNESCO es retroactivo, es decir, bueno, ahora que tenemos esto, ustedes tienen también tienen que darle. Entonces, es importante que el dominicano sepa que se está elaborando, se está llevando a cabo por parte del gobierno un saneamiento de los AMA, claro, precisamente como parte del patrimonio monumental. Domingo Sabio, todas las porque ese río fue de donde partió toda la colonización de América. Entonces tiene un valor patrimonial único en los AMA. Entonces es por eso que hay que protegerlo. O sea que a nosotros una declaratoria de patrimonio mundial nos conviene porque nos obliga a poner en valor bienes que de otra manera dejaríamos en abandono. Entonces, posteriormente, eso fue una lucha que sostuvimos durante el ministerio de José Antonio Rodríguez,
los Vicini querían construir una ciudad prácticamente, una Nueva York de 30 y 40 pisos, edificios. Entonces, la UNESCO se negó. Nos dijo, si se construye eso de esa manera, se le quita Santo Domingo, porque hay unos precedentes. Está, por ejemplo, Cartagena de India, que se construyó la ciudad moderna bien enfrente, y eso afecta la visión de la ciudad colonial. Entonces, eso iba a ser un muro que iba a servir de fondo. Por ejemplo, la torre del homenaje iba a perder su encanto. Entonces, negociamos con los promotores de ese proyecto y se han ido bajando los estándares hasta que se haga permiso, y entonces estableció que los edificios más bajos comenzaran enfrente y que fueran elevándose en curva hacia el final. Entonces, eso es lo que comporta una zona de amortiguamiento, que es una zona que va a proteger el área verdaderamente valiosa. Se nos agotó el tiempo, pero es bueno decir, Dominga y Luis, que todo esto tiene un valor que no es tan intangible como la gente se pudiera creer. No. Es muy tangible, claro. Porque si estamos hablando de traer al país 10 millones de turistas, algo habrá que enseñarles y algo querrán ellos ver de dónde es que viene la historia, de qué es lo que hay, de qué, o sea, y tienen referencia finalmente en algún momento. Muchos de ellos vienen con referencia de todo eso. Además, no es solamente las ruinas. Cuando uno llega al sitio, todavía la naturaleza de la zona está bastante intacta. Sí. Y es como sentirse que usted está llegando y anda en el barco con Colón. Sí, y usted llegando llegó en ese momento. A la isla como cuando estaba en 1500. Ese aire, la visita a la Isabela vale la pena, es una grata experiencia para todo el dominicano y es parte de nuestra historia. Y creo que desde ya debemos promover esa visita a todos nuestros televidentes. Hay que ir a conocer la Isabela, claro que sí. Ese patrimonio nuestro y que pronto será patrimonio de la humanidad. Sí, y de ahí comenzarán a valorizarse las vías, los caminos que se hicieron de penetración, la ruta de los Hidalgos, todo eso, que todo eso vendrá a posteriori valorizado a partir de ya esto. Se hacen tours y safaris fotográficos, hay personas que van en bicicletas y parten de la Isabela y de ahí persiguen, digamos, la ruta de los Hidalgos y la entrada ya al Valle del Cibao. Así que hay mucho que hacer y sería muy interesante que las personas disfruten y puedan realmente conocer. Y eso va a unir todas esas poblaciones de la sierra en un recorrido exquisito, porque es muy hermoso. Aquello es un litoral fabuloso, fabuloso. Me imagino lo que Colón pensó cuando, bueno, él lo escribió ahí, cuando vio aquello, porque si ahora es bello, hay que ver, habría que ver lo que era eso hace 500 años. Por eso hay que ir a ver lo que vio Colón. Hay que ir a ver lo que vio Colón. Así es. Bien, gracias a Dominga, arquitecta Dominga, que está metida en este proyecto con toda el alma, en este proyecto de recuperación de ese patrimonio que es la Isabela. Y gracias a ti, Luis, que nos pones en estos temas como representante aquí de la UNESCO, que lo eres, y nos trae aquí al canal del Estado, a la Radio Televisión Dominicana, estos que son temas cardinales, que son temas fundamentales del presente, del pasado y del futuro. Claro. Presente, pasado y futuro de la República Dominicana. Así que quédese ahí para que continuemos compartiendo contenidos tan importantes como este. No se vayan. Gracias a Dominga y gracias a Luis.